Muy buenas, Chabelardos. Vamos, próximo capítulo. Tu nombre es Azul. Realmente no hay otra forma de decir esto. Soy una maga. Que ya nos van a... Esta es la canción del tráiler, ¿no? Algo así como esas brujas de los cuentos de hadas que viven solas en el bosque y hacen milagros con solo a mover un dedo. Ujú. Ok. Pero claro que no vuelvo por el cielo con una escoba. No puedo transformarme en animal ni hablar con pequeñas aves. Eso ya es de Disney, chaval. Los hechiceros modernos no son tan fantasiosos. Creo que ni los de la época de los dioses. Nuestra existencia desafía el sentido común, pero somos realistas. Aunque parezca que podamos hacer cualquier cosa, en realidad estamos muy limitados. Ahora imagínate un Moogle. Y aunque todavía tengo mucho más que aprender, este es mi verdadero trabajo. Suena mucho más romántico ser estudiante preparatoria, ¿verdad? Ok. Un hechicero debe hacer todo lo posible para ocultar su trabajo. Esa es la primera y más importante de las 10 leyes de la asociación. Y no es que me tiente lo más mínimo soltar la sopa. Ok, chabón. La Asociación de Magos de la Torre del Reloj, supongo. Mi identidad secreta como estudiante en honor está intacta. Y revelar mi verdadera naturaleza no tenía absolutamente nada bueno. Ni acaso solo me traería, si acaso solo me traería más dolores de cabeza. Por eso hago todo lo que está en mis manos para mantenerlo en secret. Claro que yes, yo hubiera logrado algo como Mage. Tal vez lo haría de otra manera. He fantaseado con revelar el trabajo secret de mi vida de una sola persona especial. Ah, por cierto, soy maga. Eso solo eso de la idea me basta para no estropear la gran revelación, independientemente de las reglas de la asociación. Mi abuelo me dio una palmadita en la cabeza cuando compartí esos pensamientos con él. No sé si era un elogio o que me estuvo golpeando por decir una estupidez, chavala. La primera vez que supe que sucedería a mi abuelo fue el día que me gradué de la secundaria. Cuando volví a casa, ahí estaba él. Tu hermana mayor se fue de viaje. Desde hoy eres la heredera de los Aosaki. Me dijo de una forma directa. Sabía que la familia Osaki heredaba la antigua tradición de la magia, pero para ser sincera, nunca imaginé que se me daría a mí. Esos padres no son los hijos de queso como cualquier mago. Si esto en cero se respeta, porque yo mi hijo de maldita sea, a mi hermano le correspondía tomar el relevo y yo no tenía ningún interés en dedicarme a tantas reglas y rutinas. Planeaba llevar una vida normal, tenía esperanzas y sueños para el futuro. Me sentía mal por mi hermana, pero estaba decidida a vivir en mi vida a mi manera. Y aunque conseguí hacerlo durante un tiempo, me vi sorprendida por el cruel contragolpe. Desde entonces me he metido lleno a un mundo, ok. Fue una forma horrible de empezar la preparatoria. Por supuesto que no fue tan malo considerando todas las cosas. Han pasado muchas cosas desde entonces. Estaba tan aturdida por esta nueva vida que en un año de la escuela se me había pasado volando. Antes de darme cuenta ya estaba en segundo. Afortunadamente no ha pasado nada drástico a pesar de los 6 meses en los que mi compañera de piso y yo intentamos matarnos la una a la otra. Resulta que tengo el talento natural para esto de la magia, así que tampoco he tenido ningún problema. Soy humana, así que he tenido bastantes quebrantes de cabeza, pero nunca me he preocupado por mi futuro. Creía que mi vida iba a ir en viento en popa. Si todo hubiera salido según lo planeado anoche, y bien, chaval, preguntó con Giles a Aoko al nada más entrar a la casa. Sus ojos oscuros lograron comunicar la gravedad de la situación donde su voz no lo consiguió. Algo se quitó un poco
Su poco favorecedor abrigo, como que poco se le veía bien. Alice se sentó frente a ella, con una mesa que la そっ separaba. ちは Ok, 良くないわね。偵察に行けるのは7個ぐらい。ここのところ使ってばか。ok, ok. La mirada de Alice se desvaneció. Diaoko se desvió Diaoko a la caja que había sobre la mesa. Monedas. あの夜、街を監視していた奴はいないの？街の偵察は完璧。それは昼間の話よ。夜間飛行は危険が多いわ。Lo que significaba que eran menos útiles cuando más se les necesitaba. Aoko suspiró. そういうあなたは朝は随分と強気だったけど。ん？ああ、こっちは予定通りよ。Todo en 明日ま orden. でには絞り込めると思う。今朝、飛び丸にうちの生徒の自宅と行動時間を調べさせたから。Qué あの時 miedo. 間に公園をうろつくやつはめったにいないし、簡単に割り出せる。 Lo van a そう matar, 簡単 chaval. に行くの？ Lo van a matar. 行くわよ。伊達に生徒会に勤めてないわ。その程度のデータは揃えてある。 ¡Hala, chaval! 月1のバイト先はおろか、親しい友人宅との移動時間、その優先順位まで調べ上げてるんだから。 La loquita 人に acosadora. は見せたくなかったリストだけど、そんな余裕ないでしょ。だからそういうのが向いてる副会長にやらせたの。 Por cierto, la creencia de este archivo secreto comenzó en el momento en que Aoko se convirtió en presidenta del consejo estudiantil. El miedo rumor de su existencia fue suficiente para infundir miedo en todo el cuerpo estudiantil. そう、徹底して。 Alice solo estaba ligeramente sorprendida. Habían pasado casi 2 años desde que empezaron a vivir juntas. ま、私もあれがこんな風に役立つとは思ってもみなかったけど。 Pues sí, ¿no? それより原因は分かったの？結界の結びに不手際があったなんてのは聞かないわよ。 Pues simplemente la tipa, tu hermana, no quiso salir y ya, chaval. Por eso son los títeres. Ok, ok. Puede que vivieran juntas se en compañías, pero una relación de conveniencia. Aunque el linaje las había unido, eran más enemigas que aliadas. No eran compatibles, punto. Se castigaba. Se atacaba. Tranquilo, amigos, no es para tanto. Alice y Ago se miraron fijamente. La mirada feroz de Ago podría ver que un hombre adulto se acobardara de miedo, pero Alice no 仮 pestañeó. の話だけど、あの結界に落ち度があったのなら、今まで何度もこういう状況になっていたでしょ。 Mm, 結界のあり方は完璧だったのね。 exacto. 絶対とまでは断言はできない。 Respondió Alice tan rotundamente como siempre. Una barrera es como un santuario sellado lejos del mundo real. Se toman medidas para aislarse en cierta zona del mundo exterior. Hay varios tipos de barreras. Las hay físicas que cierran una zona tras un muro, y otras menos tangibles que utilizan espejos, niebla o árboles para ocultar lo que ocurre en su interior. Sin embargo, al cerrar la zona, el mundo exterior no se puede evitar comunicar la existencia de la anomalía. En pocas palabras, la zona puede estar cerrada al mundo exterior, pero es imposible ocultar el hecho de que está cerrada. Alguien se interesará por esa zona cerrada, aunque no pueda ver lo que ocurre en su interior. Algunos dirán esto empezar la cosa por el tejado. Lo ideal sería una barrera indetectable e inmune a las interferencias externas. Eso era exactamente el tiempo que Alice había generado en el parque la noche anterior. その場所に用があっても、今はないように思わせれば、誰もそこには立ち入らない。 Ok. 隠したい場所の周りに一時的な意識の改ざんを促す結界を張る。
手間はかかるんだけど、1時間程度の人よけには信頼。 Sí. アリスの鏡を使った一級品だし、途中で破れることもない。事実、入ってきたのはあの人形だけだとはっきり感じられた。これで完璧じゃなかった。 Magia. 私もわからない。森作りに落ち度。森は数日かけて栽培したものだし、今まで通り信頼できる結果よ。けど例外があった。 ¿Era un vampiro o un servant? Sí, 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 sí. Aunque las palabras de Alice admitían la posibilidad, sus ojos expresaban su confianza en que no había pasado nada por alto. 参った。こうなると一番いいのはあいつが人形使いだってパターンね。 Pues sí, ¿no? 問題は侵入した時の違和感をどうやって消したかってことだけど。 Ah, consolación de presencia, amigo. Ok, bastante aterradora. Si fue capaz de penetrar la barrera de Alice, solo puede significar que su habilidad de la hechicería era superior a la de esta. Alice en su estado actual estaría completamente indefensa contra tal enemigo. Chocolatos. Las esferas del dragón, chaval. La esfera de 4 estrellas, aquí está. 彼は部外者よ。ムクド Ok. リはともかく、ロビンが後をたどれなかったもの。魔力の気配は全くなし。 Se acababan las esperanzas de Orko. Eso significaba que habían quedado sin preguntas que hacer. Ah, mala suerte y dejarlo así. 魔術師の秘密を見られて、おまけに目撃者を逃がしたか。 Ah, el techo marrón con un suspiro. No era una gran vista. Cada vez estaba más Aoko. deprimida. La voz de su compañera de piso parecía indiferente, pero Aoko seguía mirando el techo de madera. それとも、あなたにできないのなら、私が言ってあげてもいいけど。 Quería matar al tipo. La afirmación de la fría joven tenía una implicación igualmente gélida. Aoko asimiló las palabras lentamente, con toda sinceridad que pudo reunir. Era como intentar tragar a plomo fundido. そうだ。覚悟なんて。 El pensamiento sonó hueco incluso cuando se formó en su mente. Esto era claramente diferente a la última vez. Puede que antes fuera decidida, pero eso fue como Maiga. Pero ¿quién enemigos los mataba? Ah, ok. Su oponente. Pues solo se podía terminar. Matar o morir. Ok. Estaba realmente preparada para asesinar. Podría tragarse el hecho de que algo como era algo para un hechicero. Ser mago no significaba que Oko fuera una especie de monje que pudiera cortar lazos con el mundo real por completo, por capricho. Si había algo que Aoko odiaba, era hacer cosas sin convicción o sin entender exactamente por qué las hacía. Cuando actuaba prefería hacerlo con decisión. うん。ま、やるしかないだろうね。 Mientras le decía, levantó el sofá, cansada de mirar el techo por hoy. Ok. じゃあ、Nutella. Un frasco parecía completamente fuera de lugar, sus delgados dedos. El vidrio estaba turbio y parecía vacío. A la parte delantera quedaban algunos trozos de papel, donde antes había una 何よ etiqueta. それ。 Paco miró la botella con recelo. 収納の小瓶。 Frasco de 今日も一つ almacenamiento. 余ってたからあげるわ。 Ok. ¿Qué es eso? ¿Ay? Ok. 名前は忘れたけど、
中国の小説に出てきたのと同じよ。 Ok. Está raro esto, la verdad, chaval. Mm. それってレンゲ堂の兄弟の話？じゃああの赤いひょうたん Qué historia, qué hermanos. 言いたくないけど、そこら辺の風邪薬のラベルを無理やり剥がして。También comprendió que no sería ella quien lo usaría y lo dejó sobre la mesa. 赤いひょうたんじゃなくて陽子玉の常瓶の方。 Está そう loca. いう問題じゃない。私は魔術師としての些細なことを気にするのね。せいろがんの瓶じゃないだけいいと思うけど。 Okidoki. Tenía razón. 蓋を開けて相手の名前を尋ねればいいから。ただし相手に抵抗する意志が残っている場合。 Akamba, what the fuck. ¿Qué es esto? El Mafuba. ちょっと待った。抵抗する意志があるとダメって。それは試したことがなかったわ。眠っているのに返事をする人っているの？ Me estás diciendo que en este mundo del Nasuverso existe frascos para atrapar personas. 確かに珍しいわね。Amigo, what the fuck. En este caso habría que debilitarlos. ¿Qué es esto? Ahora es Pokémon. ああ、そうそう。薬や魔術がかかっている。使えない。それってほとんど。それは青子次第ね。 Ajá. Alice se dio la vuelta mientras contestaba. アリスがこういう小道具好きなのは知ってたけどね。これ多分。それでどうするの？ No quiere eso, ¿no? Ok, sí se lo lleva. Pensó que podría encontrarle alguna utilidad. Habían pasado 2 horas, el reloj que marcaba las 9. Perfecto, y de chaval. 本当はね、飛び丸に任せる気はなかったんだけど。 Una olla de barro caliente estaba sobre la mesa. Paco se quejaba con nadie en particular mientras sacaba comida con palillos. What the fuck? 山城のやつが来るのね。しずきくんはまだ部活に入っていないから面倒見てあげてくれないかななんて言ってくるもんだからさ。 Claro, chaval. El huevo se había agarrado alguna shove como que lo devolvió la olla. Ok, chabón, se conformó con los fideos shirataki. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? そりゃあのバカがバイトで忙しいのは知ってるわよ。だからできるだけ春先までのんびりしてて、あんなのでも親身になってくれそうな部の部長に当たってみたのに。ありがとうの一つもないってのはちょっと尺に触るわよね。 Sí, sí, sí. ね、聞いてるアリス。 Como si estuviera la boca llena, se limitó a sentir como respuesta. No tiene interés ni opinión sobre el asunto. Pastel de pescado. それに私、いい人なんて言われるやつは信用できないのよ。あろうことか、飛び丸までそんなこと口走る始末だし。 ¿Tú crees, chabón? 大体、あそこまで言われて怒りもしないなんてどうかしてるわ。 Tú estás loca también. Sus pensamientos se dirigieron a lo que había pasado en la sala del consejo estudiantil ese mismo día.
Recordó cómo Chochuro no había respondido ante sus palabras. Su cara de indiferencia bastó para que se tragara el resto de sus hampen sin masticarlo. 何が分かってるんだなよ。 Sus palabras se parecían mucho a los que acabaron con su infancia. 青子ちゃんは分かっているんだね。それでも自分であり続けられるということはとても強いことな。¿De quién es la voz? Tal vez lo dijo a modo de cumplido, pero ella lo tomó como una forma condescendiente de compadecerla. Porque la persona que le dijo había actuado como si estuviera mirando a un animal herido. ま、あんな変態の言ってたことなんて今更どうでもいいけどさ。 Aquel episodio podría haberla dejado más confusa que nunca en su vida. Sin embargo, lo que más había impactado al joven Aoko fue la mirada de lástima en el rostro de la persona que más admiraba. ¿Te peleaste? El abrupto comentario la detuvo en seco. ごめん、聞いてなかった。喧嘩って。 Alice asintió. あなたの感想だけじゃ状況はよくつかめないけど、つまり青子はその人に喧嘩を売りたかったの。Ok. Un comentario fue inesperado, pero completamente acertado. なんでそうなるのよ。私はあんなのと1秒だって関わりたくないだけだってば。 Eso dice, eso 大体 dice. それどころじゃないし、興味とか全くないし。会話もこれ以上ないってぐらい簡潔に切り上げたし。どうし Perfecto. て今そんな話をするの？ Todo, se ha pasado todo el día hablando del chabón. それはそのあんたに今日の調査過程を知らせてあげたのよ。 Sí, 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 te creo, chavala. ¿Eh? Varias horas más tarde, en la cama, Aoko se dio cuenta de que había acabado su propia tumba. いいけど、私は別に。ただ、青子は本当にその。 Alice comía su guiso en silencio, como si estuviera honrando algún tipo de ritual sagrado. ¿Qué es eso? Ok. Su expresión era tan diferente como siempre, pero... Ok. Y esta no se dio cuenta de nada. Normalmente se habría dado cuenta de inmediato, pero en ese momento no era ella misma. 本当にってそりゃそうよ。気に食わないって何度も言ってるじゃない。そう。具体的には？は？具体的にはってそんなのに理由なの？ Interrumpió al darse cuenta de que lo desagradable que estaba haciendo. No se le ocurrió ninguna razón. ¿Por qué esa reacción tan fuerte? Odiaba las emociones sin razón y las decisiones tomadas sin fundamento. 嫌いなものは嫌いなんだからちゃんとどっかに理由。 Creo. Cuanto más hablaba, más nervioso se ponía. Para su desgracia, no se le ocurrió una razón coherente para odiar a Chochuro. No era culpa suya tener cero sentido común, era culpa del entorno en el que había crecido. De hecho, era admirable que se esforzara tanto para adaptarse a la sociedad civilizada. Por muy despistado que pareciera, no era un completo desperdicio de espacio. Si parecía un poco lento, era solo porque su naturaleza amable le obligaba a pensar antes de actuar. La conclusión era obvia. Por mucho que ella le costara admitirlo, realmente era el buen tipo. Ok. ちょっと本気かっての人間的に悪いところ。 No, chavala. Estás loca nomás. Había mucho. Así que los palillos se habían estado usando, se detuvieron. Estaba poniendo muy molesta. Un odio irracional ardía en su cabeza. Incapaz de aceptar sus sentimientos, intentó desesperadamente analizar a Chochuro, pero su mente solo daba más vueltas. Alice miró fijamente a Aoko. 呆れた。ら
しくないわね。 Esto no es propio de ti, morra. Esas palabras fueron en la estocada final. Aoko se mareó ante su propia incapacidad de comprender aquello. Fue incapaz de levantarse de su silla hasta mucho después de que Alice terminara de comer y se marchara. Sin embargo, incluso después de ser derribada, Aoko no era de las que se quedaban así. No tardó en recoger la mesa después de la cena y tras conceder el primer baño de la noche a Alice, abandonó la sala de estar. Como era costumbre en este tipo de mansiones apagar las luces al salir de una habitación vacía, la sala de estar y los dormitorios de las dos chicas. El piso arriba está envuelto en la oscuridad. A lo más profundo del ala este, por el largo pasillo, ok. 結論としてやっぱり騙し討ちは気に食わない。 ¿Qué pasó? En el momento en que entró a su habitación, afirmó やるにして tajantemente. も隠れるのはなし。正面から堂々と。 ¿Qué va a hacer? Para ella esto era simplemente la forma en la que las cosas deben ser. そうと決まれば。 Después de sentar a su resolución, se dirigió al estudio al lado. 木曜棚の当時欄、緑の。 Ok, un libro. Ok, consultar cualquiera de estos materiales le llevaba muy poco tiempo. El papel de guardiana de este estudio. Sin embargo, el territorio de esta guardiana no era más que una pequeña habitación. Habían perdido toda esperanza de los de la biblioteca anexa. Cuando este estudio nos satisfaría sus necesidades. できればそれは避けたいところだけど、と。 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ojeó ligeramente las viejas y gastadas páginas del libro. アリスみたいな結界は私にはまだ無理だ。人払いはその場所自体に頼らないといけないか。 Las montañas, el bosque. Pues 茨の壁だの魔力の霧だの。そういう回りくどいのもなんだしな。退路を断つっていう。 murmurando que tenía que haber un hechizo básico que ajustara sus necesidades, siguió hojeando las páginas. Una forma de encargarse del testigo de la noche anterior. De hecho, eso pensé, estaba buscando cómo matarlo. Pero no universales. Fundamentalmente servía para crear cosas o fenómenos que ya existían, evitando más o menos el tiempo y los recursos que requerían los medios convencionales. Sin embargo, no podía manifestar fenómenos que eran imposibles en este mundo. Intercambio equivalente, chaval. Viva la alquimia. Un fenómeno hecho posible por manos humanas actualizado por el poder del individuo en general. Eso era la hechicería. Para poner un ejemplo sencillo, si algo quisiera, podría hacer aparecer un lago entero en la mansión. Sin embargo, tenía que ser capaz de algo que existiera en este mundo. Nada, ni siquiera la materia más pequeña podía escapar de la ley inquebrantable. Incluso Shaco liberará un nivel de calor inequiparable a la postcombustión posible circuito mezcla. Ok. Ok. La variable de la ecuación no existía en otro lugar de la realidad. El hechizo no sería válido. El elemento imaginario conocido como energía mágica era una mentira que solo podía
deslizar su fantasía a través de la red del orden en el momento de la ignición. Dar forma a lo inexistentes ilusiones que invaden la realidad era algo que el universo no permitía. Viles of Fate Grand とは Order. 言ってもエーテルは基本何にでもできるんで、大元が嘘なんだっけ。魔力だけで構成されたものは幻想扱いされて急速に消えていくとか。典型的な結界、茨の壁とかはもともと茨を生やしておいて、Sí, sí, 魔 sí. 力っていうのは結局使い勝手のいいガソリン兼自称に火をつける火花ってわけで。 Sí, sí, sí. なんて言いつつ O eso dicen. 架空要素云々より基本的な回路の接続と魔力を加工して弾くこと。 Riéndose por sus adentros, buscó una barrera o algo similar más adecuado a su habilidad actual. La identidad del testigo seguía siendo desconocida, pero si era un compañero de clase, Aoko tenía muchos pretextos para traerlo. El problema estaba después. そうなると問題は命中率よね。一撃で決めない。 Para ser honesta, no es tan segura de poder manejar tan fácilmente sin el apoyo de Alice, pero Aoko no veía ninguna razón para pedir ayuda, dado que el objetivo era cuestión un espectador habitual. Por muy novata que fuera, aún conservaba su orgullo de hechicera. Ok. Ujú. En cierta página, que lo descubriremos en el siguiente capítulo. Si les gustó todo eso, ya saben, like, comenten. Nos vemos, chavalardos.